7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos. Estábamos ya listándole en nuestra primera entrevista el diálogo con la economista Vilma Salgado, que ya estaba conectada, tuvo algún problema con su señal de internet. En todo caso, vamos a conversar con ella la parte recaudatoria que incluye este proyecto de ley de creación de oportunidades que ha sido enviado con el carácter de económico urgente. Y fuera de micrófono comentábamos con Alexis que es una ley bastante amplia que aborda varias materias, y ahí vamos a ver cuál será la actuación del Consejo Administrativo de la legislatura en el sentido de aprobar o no, o calificar o no esta normativa, que sería el primer paso. Ya está con nosotros la economista Vilma Salgado, está conectada vía telemática. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El gobierno espera recaudar alrededor de 1.400 millones de dólares en el mediano plazo por el tema de las deducciones, las exenciones y la contribución al patrimonio que se incluyen en esta ley de creación de oportunidades. El presidente Lasso en las últimas horas dijo que apunta a generar alrededor de 700 millones cada año con la reducción del monto de gastos personales deducibles del impuesto a la renta. Actualmente ese monto tiene un límite de 14.000, y de acuerdo a esta propuesta o este proyecto de ley, porque ya es un proyecto de ley, este techo pasaría a apenas 4.900 dólares, lo que de acuerdo a varios analistas significa a todas luces un golpe a la clase media. Usted ha evaluado ya el proyecto, economista, ¿cuál es su análisis respecto al mismo en la parte tributaria? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa. Creo que es importantísimo empezar señalando que este proyecto de ley reforma 30 cuerpos legales de diversas materias, lo cual es obviamente inconstitucional. Eso es muy claro, ¿no? El argumento con el que ellos pretenden que sí se acoge a la Constitución es que dice que persigue como objetivo la reactivación económica, pero no es el objetivo que persigue lo que califica la Constitución, sino la materia, las materias. Y aquí reforma 30 cuerpos legales de los más diversos, ¿no? Por ejemplo, reforma el Código Orgánico de la Función Judicial, reforma la ley notarial y así, o sea, que no tienen realmente una relación directa con la economía. Un segundo tema que sí quisiera resaltar es el concepto que tienen de que las metas que se plantean tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en esta ley, se dice claramente no podrán alcanzarse en corto plazo si no se promueve el equilibrio de las finanzas públicas. Es decir, fíjense ustedes que ese es un concepto que no tiene nada que ver con lo que acaba de realizar el resto del mundo. Es decir, no les ha importado ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a ningún país aumentar el déficit y la deuda pública con el objeto de impulsar la reactivación económica y no poner como prioridad pues el equilibrio de las finanzas públicas, que es lo que además se refleja en la parte tributaria, ¿no? En todas las reformas que se hacen fiscales, castigándose sobre todo clases medias y pequeñas, medianas empresas, microempresarios, y a la economía y a las instituciones financieras de la economía popular y solidaria, como lo voy a demostrar. Se empieza con el aporte de una contribución temporal para el impulso económico, en el libro segundo. Y aquí es importante resaltar que se pone una contribución temporal al patrimonio de las personas naturales y también de las personas jurídicas. Pero hay una diferencia enorme entre la tasa que se impone a las personas naturales. Por ejemplo, alguien que tenga más de $1 millón, 3.500 en la base y 1% sobre lo que esté sobre la base. Pero en el caso de las empresas, sobre un patrimonio de $1 millón a 5 millones, la tarifa es del 6 por mil, es decir, una diferencia sustancial. Aquí es importante resaltar que hay una práctica muy común de evasión fiscal y de elusión fiscal en el Ecuador, que practican sobre todo los grupos económicos más poderosos. Ellos no aparecen con la propiedad ni siquiera del vehículo en el que caminan. Es decir, todo colocan a nombre de empresas, la mayoría constituidas en paraísos fiscales. Es decir, que ellos califican hasta para el bono de desarrollo humano, ¿no? Porque no tienen, pobrecitos, nada. Pero todo está colocado a nombre de empresas fantasmas. La mayoría son fantasmas porque no tienen una actividad económica real, no generan ni un solo empleo, a veces inventan empleos de ellos o de sus hijos, pero realmente no tienen una operación real, una actividad
ni siquiera comercial, peor productiva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que como están disfrazados de empresas, van a tener un tratamiento sumamente preferencial, o sea, tarifas de este aporte por mil, en una tarifa por mil. Mientras que la clase media, ¿no es cierto? La clase media, que sí tenemos nuestros activos a nuestro nombre, que no disfrazamos, vamos a pagar en porcentajes, es decir, por cientos. Aquí creo que hay que llamar la atención, pues sobre todo recordar que la anterior asamblea presentó, alguno de los asambleístas presentó un proyecto de ley para que se ponga una tarifa de impuesto a todos los activos que tienen a nombre de empresas constituidas en paraísos fiscales. Pero lamentablemente ese proyecto de ley no fue aprobado. Pero entonces a los asambleístas actuales hay que recordarles y al gobierno esta práctica generalizada de esconder activos y de evadir todo tipo de impuestos mediante esto de colocarlos a nombre de empresas constituidas en paraísos fiscales. Este es un primer tema que hay que resaltar. Luego pasamos ya a las reformas que se plantean a la ley propiamente, ¿no? A ver, perdón un segundito. Que se plantean ya en la parte fiscal. Pero, a ver, para seguir avanzando, yo ahí quisiera abordar, profundizar sobre esto, economista, buenos días, ¿cómo está? El tema de porque a mí sí me llamó la atención, digamos, que no se hable mucho sobre aquello, tomando en cuenta de cuál es el tamaño del déficit del que habla el gobierno, que bordea los 7,000 millones, ¿no? La cantidad, además, de recursos que pierde el Ecuador por la evasión tributaria, que está bordeando, me parece que los 4,500 millones, en donde fácilmente se podrían adquirir recursos para utilizarlos en los proyectos sociales, inversión pública y demás. Y tomando en cuenta de que con esta aplicación de la ley se espera recaudar más o menos 700 millones. Entonces, el presidente algo habló el viernes anterior en su exposición en la Asamblea y dijo, el proyecto también combatirá la evasión fiscal, quienes tienen negocios en Ecuador deberán pagar impuestos en Ecuador y se les acabará el jueguito de que no tienen residencia fiscal en el país. ¿Cómo se va a aplicar eso? ¿Qué es lo que deberían hacer? ¿Qué es lo que van a hacer para poder recaudar? Es decir, a ver, primero quisiera recordar que la Comisión Económica para América Latina realizó una estimación del monto de la evasión fiscal en el caso del Ecuador y es alrededor de 7,600 millones de dólares. Es decir, si no hubiera evasión fiscal, no tendríamos déficit fiscal. Esa es la conclusión, ¿no es cierto? Entonces, el énfasis tendría que ponerse, el énfasis de política, en combatir la evasión fiscal. Pero no es lo que se está haciendo en este proyecto de ley. En este proyecto de ley se está castigando sobre todo a la clase media y al sector financiero popular y solidario, a los microempresarios, que en general consideraría que somos parte de la clase media. Y por supuesto clases populares, a los trabajadores mediante la pérdida de derechos, ¿no? Y aquí tenemos que recordar lo que sucedió con la mal llamada ley de apoyo humanitario. Es decir, los empresarios se acogieron a esa ley para realizar despidos intempestivos sin pagar las liquidaciones que les correspondía de acuerdo con la ley. Entonces, el riesgo es de que todas estas supuestas nuevas normas laborales sirvan para que despidan a los trabajadores, las empresas, a los trabajadores que tienen derechos adquiridos y pasen a estas nuevas formas de contratación, con lo cual, pues obviamente, se burlarían de los trabajadores. El tema de la evasión fiscal y sobre todo el tema de la práctica de esconder activos a nombre de empresas constituidas en paraísos fiscales no está ni siquiera mencionada en este proyecto de ley. Aquí no se hace absolutamente nada para subsanar ese tema. No encontré en ninguna parte alguna norma que dijera que las empresas que constituidas en paraísos fiscales tienen que pagar en sus activos en el territorio nacional. Aquí no se dice absolutamente nada, entonces no se está trabajando prácticamente para combatir la evasión fiscal, que además, de acuerdo con la CEPAL, está concentrada en las grandes empresas. O sea, los evasores son los grandes, no los pequeños o los medianos, sino los grandes. Entonces, este tema, pues, tendría que la Asamblea tomar cartas en el asunto y retomar aquel proyecto de ley que fue rechazado en la anterior Asamblea del anterior gobierno, es decir, para tomar en cuenta los argumentos con los cuales pues se iba a poner impuestos a los activos
que tienen estas empresas constituidas en paraísos fiscales y como lo mencioné, en realidad son empresas fantasmas la mayoría, ¿no? O sea, empresas que simplemente se crean fachadas con el objeto de evadir todo tipo de impuestos dentro del territorio nacional. Es decir, este es un tema que queda absolutamente pendiente. Ahora, con respecto a los recursos que va a lograr recaudar el fisco, usted iba a hacer allí una aclaración, economista Salgado. Bueno, si va a recaudar 700 millones, realmente es una cifra ridícula, ¿no? Porque el monto solamente de la evasión es de 7.600 millones según los cálculos de la CEPAL. Aquí vamos, si tal vez pasemos a revisar las reformas que plantean para demostrar que están orientadas directamente a afectar a las clases medias, ¿no? Por ejemplo, cuando en el artículo 14, artículo 113 del proyecto de ley, se hace un cambio en el artículo 9. Y aquí se dice lo siguiente, ¿no? Sustituyes el numeral 14. ¿A qué se refiere el artículo 9? Son exenciones. Para fines de determinación o liquidación de impuesto a la renta están exonerados los siguientes ingresos. O sea, se trata de exoneraciones de impuestos. El numeral 14 dice, los generados por la enajenación ocasional de inmuebles realizada por personas naturales, siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda y terrenos. Pero en el artículo 124 se reforma, se sustituye un artículo 29 y allí se anota lo siguiente: las personas naturales o sociedades cuya actividad no esté relacionada con la urbanización, lotización, transferencia de inmuebles y otras similares, que hayan obtenido ingresos gravados por la transferencia ocasional de un bien inmueble, determinarán la utilidad en la venta del inmueble conforme lo establecido en el reglamento de la presente ley, que todavía no lo conocemos ni lo tenemos, y la incorporarán a su renta global en la respectiva declaración de impuesto a la renta. Es decir, miren, si es que, ¿quién está en capacidad de, como forma de ahorrar, comprar un departamento, una oficina, a veces con créditos de ir pagando, con el objeto de cuando ya esté en la tercera edad poder arrendar ese departamento, esa oficina y tener ese como un ingreso adicional de respaldo de su familia? Somos la clase media. Pero aquí, ¿qué es lo que se establece en este artículo? Se dice que pues la venta ocasional de un inmueble se incorporará a la renta global. Se incorporará a la renta global en la respectiva declaración de impuesto a la renta. Es decir, pasa a pagar impuesto a la renta. Imagínense ustedes que sea parte del ingreso del momento en el que se vende ese activo y tribute como impuesto a la renta. Esto obviamente... O sea, vendría a ser una suerte de impuesto a la herencia. No, pues es venta. Es una suerte de impuesto a la plusvalía disfrazado. Es decir, es un impuesto que se añade al impuesto que ya pagamos a la plusvalía, claro, a los municipios. Pero lo impresionante, claro, se pretende, ¿no es cierto? En el artículo, este es el artículo 125, se exonera del pago del impuesto de la herencia a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad con el causante en línea descendiente. Tampoco se causará el impuesto en el caso de que el beneficiario sea uno de los cónyuges supervivientes, siempre que no existan hijos que puedan acceder a la masa hereditaria. Es decir, se elimina el impuesto a la herencia, pero se lo sustituye con un impuesto a toda transferencia de dominio, es decir, en el que alguien compra una propiedad, digamos, la vende y forma parte de la renta de ese año, es como que ha tenido un ingreso, lo cual obviamente es mucho más agresivo que un impuesto a la herencia, ¿sí? Porque cada vez que se transfiera de dominio va a tener que formar parte de la renta de ese año. Entonces, esto es un golpe a la clase media, además de que es un golpe a esta forma de ahorro que tenemos las personas de clase media, ¿no es cierto? Es una forma de ahorro, de decir, bueno, esta pequeña cantidad de recursos yo voy a ahorrarlos para mi vejez, por decir algo, pero ahora esa forma de ahorro va a estar castigada porque cuando vende el bien va a formar parte de la renta de ese año y va a ser sujeto del impuesto a la renta, lo cual significa por lo menos un 25, 30, 40% que el Estado pues se apropiaría
de la venta de estos bienes, ¿no? Esto obviamente es un gran golpe a la clase media. A ver, quizás sigamos con las otras reformas. Yo quisiera ahí, economista, que nos explique. La deducción de gastos personales se elimina, pero se compensan, dice la propuesta del gobierno, con un crédito tributario. El gobierno, ¿cómo se va a realizar esto? ¿Qué gastos se van a poder reducir? Y ya uno no va a poder restar eso de su declaración, sino que va a convertirse en un crédito tributario. El techo baja apenas a $4.900. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto más de impuesto a la renta Significa definitivamente otra vez un golpe a la clase media, porque se eliminan completamente todas las deducciones por gastos personales. Se los reemplaza, como usted dice, por un crédito tributario, pero con un tope muchísimo más bajo que el que existe actualmente, ¿no es cierto? Es prácticamente la mitad. En lugar de ser alrededor de $12,000, es la mitad, 4.900 y algo, y en remuneraciones superiores a 2 salarios básicos unificados es el 10%, o sea, muchísimo más bajo. Es decir, aquí hay que hacer notar que no solamente se está afectando, como dice el gobierno, a quienes tienen ingresos superiores a $2,000 mensuales, sino que se está afectando a prácticamente toda la clase media, porque quienes pagamos impuestos somos los que, bueno, yo estoy jubilada, pero las personas que tienen ingresos en relación de dependencia, ellos son los mayores pagadores de impuestos, porque no hay forma de que los evadan, ¿no es cierto? Entonces, es allá donde se les quita este beneficio, esta ayuda que existía hasta hoy, pues, ¿no? Esta ayuda de las rebajas o las exoneraciones por las deducciones, por los gastos personales. A ver, vamos a seguir los siguientes que cambian. Economista, ¿está bien hecho el cálculo de que quienes ganan más de $2,000 pagan al año $137? ¿Ese cálculo por lo menos sí está bien hecho o no es así? No me he puesto a calcular, entonces no le podría responder. Porque eso fue lo que dijo el presidente, ¿no? Los que ganan más de 2,000 no se asusten, porque solo $137 van a tener que pagar al cierre del año. Es decir, no me puse a calcular, entonces realmente no le podría contestar en este momento. Bueno, a ver, otro cambio que se hace es que para la exoneración de los rendimientos de los depósitos a plazo fijo o inversiones en renta fija, actualmente la permanencia mínima del depósito es de 360 días o más de 360 días. Esta permanencia se reduce a 180 días calendario, ¿no es cierto? Es más de 180 días. Es decir, ¿qué están haciendo? Aligerando el tiempo de permanencia de los depósitos en las instituciones financieras. Eso es lo que están haciendo con esta norma. A ver, también en el artículo 20, el numeral 22, las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en el Ecuador y las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país provenientes de la enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en el Ecuador, realizadas en bolsas de valores ecuatorianas hasta por un monto anual de 100 fracciones básicas grabadas con tarifa cero del pago del impuesto a la renta, y siempre que el monto transferido sea inferior al 25 del capital suscrito. Bueno, pero en definitiva, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Se aumenta el tope de exoneración del pago del impuesto a la renta de las utilidades de 2 fracciones básicas grabadas con tarifa cero, de 2 fracciones básicas a 100 fracciones básicas. Es decir, miren aquí, cómo se beneficia a las empresas que van a participar en la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades domiciliadas o no. Es decir, en el Ecuador, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que no pagaban impuesto a la renta sobre las utilidades equivalentes a 2 fracciones básicas grabadas. 2 fracciones básicas son prácticamente $22,424. Es decir, a quienes tenían ingresos de esa magnitud no pagaban. Pero en esta ley se propone que no sean de 2, sino de 100 fracciones básicas. Es decir, lo que quiere decir que el monto de la exoneración tributaria para ese tipo de empresas se multiplica por 50.
Es decir, aquí vemos claramente cómo se quiere beneficiar a estas empresas que son en general transnacionales, que vienen a la explotación de recursos naturales con una amplísima exoneración tributaria. Economista, también esta propuesta dice se elimina la exoneración a la renta en 6 casos: inversiones realizadas en industrias básicas, proyectos de asociación público-privada, desarrollo de proyectos de tecnología digital libre, operación dentro de zonas especiales, sueldos y salarios y remuneraciones, y en la ley algunos supuestos beneficios que estaban previstos en la ley de fomento productivo. ¿Quedarían entonces ya sin efecto o no? Así es, mire usted que en el artículo 114 se elimina el artículo 9.1. ¿Qué es lo que había? Exoneración del pago del impuesto a la renta para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas. Es decir, ya no van a tener esta exoneración porque se elimina ese artículo, ¿no es cierto? Igualmente se elimina el artículo 9.2, que se refiere a exoneración a contratistas extranjeras o consorcios de empresas extranjeras para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas. Es decir, ya no habría este beneficio. Se eliminaría también el vigente a exoneración de impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos públicos en asociación pública-privada. Se elimina la exoneración de impuesto a la renta de los ingresos obtenidos por los sujetos pasivos que realicen actividades exclusivas de cualquier tecnología digital libre que incluya valor agregado ecuatoriano. Se elimina la exoneración de impuesto a la renta en la fusión de entidades del sector financiero popular y solidario. Aquí les mencionaba este tema, que con esa última ley que aprobó el anterior gobierno, la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización, pues se afectaba duramente al sector financiero popular y solidario. En la ley vigente estaban exoneradas de impuesto a la renta la fusión de entidades del sector financiero y popular y solidario, pero en este proyecto de ley se elimina esa exoneración, o sea, tendrían que pagar impuesto a la renta en la fusión de entidades del sector financiero popular y solidario. También se elimina la exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas microempresas, lo que les decía. O sea, aquí este proyecto de ley castiga a clases medias, al sector financiero popular y solidario, a los microempresarios, ¿no es cierto?, porque les elimina una exoneración de impuesto que estaba vigente para microempresas, lo cual fue a partir de la vigencia de la ley orgánica llamada para la reactivación económica. A ver, también se elimina, dice aquí, se elimina una norma que decía los sujetos pasivos que sean administradores o operadores de una zona especial de desarrollo económico estarán exonerados del pago del impuesto a la renta. Se elimina esta exoneración. Y pasamos entonces al tema de las deducciones. Aquí también se eliminan una cantidad de deducciones, ¿no? Por ejemplo, los sueldos, salarios y remuneraciones en general, los beneficios sociales, la participación de los trabajadores en las utilidades, las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el Código del Trabajo en otras leyes de carácter social o por contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio que eran deducibles en esta ley, se eliminan. Es decir, se elimina el cuarto y sexto inciso que dice, se elimina, ¿no es cierto?, la deducción que corresponda a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por incremento neto de empleos debido a la contratación de trabajadores directos, se deducían con el 100% adicional por el primer ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan mantenido como tales 6 meses consecutivos. Es decir, esta deducción se elimina. También se elimina las deducciones que corresponden a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por pagos a adultos mayores inmigrantes retornados mayores de 40 años, que se reducían antes con el 50% adicional. Es decir, se eliminan una serie de deducciones que eran favorables a sectores de trabajadores. Economista, sí. Vamos cerrando porque ya se nos termina el tiempo, ya viene la siguiente entrevista. Y yo, para cerrar, quisiera una respuesta muy breve suya, que tiene que ver desde lo técnico que usted maneja, que es la economía, también con lo político, porque usted también es fue una actora política en este país. Esta ley
ya hemos visto cómo en los últimos años se edulcorado los nombres de las leyes, ¿no? La ley de apoyo humanitario, que de humanitario no tenía nada, y de apoyo menos. Esta es la ley de creando oportunidades. Esta ley va a ayudar a crear oportunidades laborales para los trabajadores y va a servir para la reactivación económica, o a su criterio esto no va a servir para nada. Absolutamente no va a servir para lo que pretende generar empleo, porque estamos viendo que más bien se están eliminando las deducciones que se concedían a las empresas que generaban empleo. Es decir, lo que está haciendo esta ley esta ley se inscribe totalmente dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, porque a quienes está eliminando deducciones, exoneraciones de impuestos, es a las clases medias y a las clases populares, a los microempresarios, a las empresas financieras de la economía popular y solidaria, como lo estamos viendo, como lo revisamos muy rápidamente. Pero está concediendo más beneficios, en cambio, a las empresas que vienen a la explotación minera, a la explotación petrolera, es decir, concentrando más en ese sentido, pues, la riqueza, dando mayores beneficios a esas empresas y castigando a la clase media y a las clases populares, ¿no? Aquí no hay, realmente no encontré algún elemento con el que se diga, bueno, aquí están tratando de recuperar los recursos de la evasión fiscal. El Ministerio de Finanzas, el SRI, conocen, tienen identificados, saben que son las grandes empresas, sobre todo constituidas en paraísos fiscales, las que evaden impuestos. Sin embargo, en esta ley no se encuentra nada que apunte a recuperar esos recursos. Muchísimas gracias, economista. Se nos agotó el tiempo, pero vamos a comprometernos en seguir conversando con usted para ir desmenuzando el contenido de este proyecto. La economista Vilma Salgado, analista económica y exministra de Economía, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, economista.